Gabinete aprueba el proyecto de una ley sobre las medidas legales y jurídicas para luchar contra el secuestro. La quinta cumbre de los líderes del grupo BRICS, celebrada en Sudáfrica, afirma los principios de la ley y la legitimización internacional y rechaza la intervención exterior en los asuntos interiores de los países. Nuestras valientes Fuerzas Armadas infligen grandes pérdidas en las filas de los terroristas en diferentes zonas del país. Buenas noches, bienvenidos a nuestro noticiero del canal Sirio Internacional. Durante su sesión semanal presidida por el Dr. Wael al-Halaki, presidente del Consejo de Ministros, el gabinete condenó enérgicamente el atentado terrorista contra el mártir de Siria y del mundo árabe e islámico, el ulema Mohammad Said Ramadan al-Buti, señalando que este crimen es un atentado contra el Islam moderado y contra las posturas patrióticas y el legado de al-Buti que seguirá siempre presente en el corazón de cada sirio. Posteriormente, al-Halaki ofreció una breve presentación sobre la situación económica y de fomento en Siria, haciendo hincapié en las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar todos los productos alimenticios y las necesidades básicas de vida, así como los derivados del petróleo para la región sur y el resto del país. El jefe del gabinete señaló que existen varias medidas para enfrentar los desafíos económicos, agregando paralelamente que el gobierno está trabajando también para consolidar la cultura del diálogo entre los componentes de la sociedad a través de las actividades del comité ministerial formado para llevar a cabo el plan político para la solución de la crisis. Asimismo, y en el marco de las medidas gubernamentales para consolidar las capacidades de la economía y de la moneda local y el estado de las reservas, el gobernador del Banco Central de Siria planteó las propuestas y medidas a aprobar para reforzar el tipo de cambio de la libra. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de una ley sobre las medidas legales y jurídicas para luchar contra el secuestro y poner fin a este problema e imponer penas duras con el fin de garantizar la seguridad de la sociedad. El embajador de Siria en la Liga Árabe, Youssef Ahmed, afirmó que la decisión de la Liga Árabe de dar el escaño de Siria al Consejo de Estambul, sustituyendo a un Estado legítimo y con plena soberanía, constituye un precedente ilegal que permita a todas las oposiciones en todos los países árabes a obtener lo mismo que obtuvo la llamada oposición siria. En una entrevista con el canal Al-Mayadin, Ahmed dijo que ese paso tiene el propósito de distanciar a Siria de las reuniones de la Liga Árabe para que sea aún más fácil para ellos poner en práctica el plan requerido, destacando que la Liga se ha hecho una parte de la crisis en Siria y no parte de la solución. Y Siria no tiene interés en ninguna decisión emitida por ese órgano, siempre y cuando no asiste a la discusión y emisión. Por lo tanto, esa decisión es nula y de ningún efecto legal. El embajador Ahmed añadió que la reciente decisión de la Liga Árabe para armar a los grupos terroristas en Siria es peligrosa y viola flagrantemente la Carta de la Liga y su reglamento, así como constituye una burda interferencia en los asuntos internos de Siria y poner fin definitivo a cualquier papel que pueda jugar. En la ciudad Sudáfrica de Durban se inició hoy la quinta cumbre de los líderes del Grupo BRICS bajo el lema Grupo BRICS y África, una asociación de desarrollo, la integración y la industria. La cumbre se realiza con miras a reforzar los intereses nacionales de los países del Grupo BRICS y respaldar la agenda africana, dando prioridad también a la reorganización de la estructura financiera, política y comercial en el mundo. El Centro de Investigación y Estudios Oriente Medio dijo que la fundación de un banco de desarrollo perteneciente a los Estados miembros con un capital de $50.000 millones representa uno de los puntos más relevantes a tratar durante la cumbre. Asimismo, se prevé que los mandatarios de los Estados reunidos en esta quinta cumbre reafirmen sus anteriores posiciones de principio hacia muchas de las cuestiones internacionales, especialmente la crisis en Siria, donde renovarán su llamamiento a un diálogo nacional como vía única de solucionar la crisis en el país, al igual que renovarán su rechazo rotundo a cualquier intervención externa en los asuntos de los países conforme a la ley y el derecho internacional.
En un nuevo atentado contra los medios de información nacionales, los terroristas lanzaron en el mediodía del martes misiles morteros contra la zona de Al-Baramki en Damasco, impactando uno de ellos en el contorno de la Agencia Nacional Siria de Noticias SANA, lo que provocó la muerte de 3 de sus trabajadores y la herida de otros 5, algunos de gravedad. En otro atentado con morteros contra la misma zona, en una calle donde hay un complejo de escuelas públicas, murió una niña y varios alumnos resultaron heridos. Asimismo, otros morteros cayeron contra las 2 escuelas de sobresalientes, también en la zona, y contra el colegio Ali Khaluf, provocando heridas a 4 ciudadanos, entre ellos una maestra, además de daños en las escuelas. 2 morteros lanzados por los terroristas y el impacto de uno de los petardos causó un incendio en dicha zona. Una fuente responsable informó que varios misiles morteros cayeron también en la explanada de la Facultad de Derecho en Baramki, la mezquita Dirar en Bab Sharki y la periferia del hospital de Damasco en la zona de Al-Mushtahed, lo que provocó la caída de varios mártires y un número de heridos entre los ciudadanos y daños materiales. Un terrorista suicida hizo detonar un microbús cargado de grandes cantidades de explosivos en la calle Bernier en Damasco, lo que provocó la caída de un número de víctimas civiles entre mártires y heridos. Según una fuente oficial, 3 víctimas mortales cayeron en el atentado terrorista y otros ciudadanos resultaron heridos. El atentado terrorista provocó colosales daños materiales en los edificios residenciales cercanos al lugar del siniestro. Destacamentos de las Fuerzas Armadas destruyeron un taller de morteros y un número de vehículos de los terroristas y eliminaron a un número de los terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo contra los zulos en Erbil, Zamalca, Duma y Yobar en Damasco Campo. Según una fuente, un número de terroristas fueron liquidados en el barrio de Yobar, así como fue destruido un taller para la fabricación de morteros. Además, en Erbil, un número de terroristas cayeron muertos. La fuente señaló que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas liquidó a los terroristas, entre ellos francotiradores, fueron liquidados en el túnel de Al-Haramle entre Zamalca y Yobar, paralelamente con la persecución de otro grupo en los alrededores de Harasta, donde fueron liquidados elementos del Frente An-Nusra. La fuente reveló que un escuadrón del ejército destruyó en una operación un convoy de vehículos que llevaba a bordo terroristas, armas y municiones en Duma, y entre los terroristas eliminados cabecillas de la denominada Brigada de Al-Islam. En el mismo contexto, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas hallaron un depósito de armas, municiones y sustancias químicas que se utilizan por los grupos terroristas armados en sus actos criminales y bárbaros contra los civiles en la ciudad de Al-Ataiba, en Damasco Campo. Asimismo, nuestro valeroso ejército realiza operaciones en las granjas de Shaba, en la autopista del Aeropuerto Internacional de Damasco, para limpiarlas de los terroristas que apuntaban desde esta localidad contra los transuentes. En el marco de sus atentados contra el personal nacional cualificado, un grupo de terroristas asesinó este martes a Ibrahim Abdul Karim, juez de primera instancia en la corte de Jabal Zaman, localizada en la campiña de Alepo. Según una fuente en el Ministerio de Justicia, los terroristas abrieron fuego contra el juez en el barrio de Al-Zakur en Alepo, lo que causó su inmediato martirio. Una fuente militar ha informado que varios destacamentos del ejército sirio impidieron un intento de atacar a la cárcel de Tedmor en Palmira, en la provincia de Homs, por los grupos terroristas armados. En declaraciones, la corresponsal de la televisión siria, dicha fuente dijo que el ejército logró matar y herir a la mayoría de los terroristas y destruir sus pertrechos. De todo ello, un destacamento del ejército se enfrentó a los grupos terroristas armados que intentaron embestir contra la propiedad pública en la zona suroeste de la ciudad de Palmira y cercana de la segunda estación de bombeo de petróleo, infligiendo bajas y heridas a sus integrantes, dijo la fuente. Asimismo, el ejército dio caza a los grupos terroristas en las localidades de Dar al-Kabira y al-Hamediyya en Qusair, asestándoles ingentes pérdidas y golpes directos entre sus filas. La fuente dijo que numerosos terroristas fueron abatidos y que varios de ellos fueron reconocidas sus identidades. Igualmente fueron destruidos 2 jeeps todoterreno y muertos todos los terroristas que iban a bordo. Y en la jornada de hoy martes, unidades de nuestras Fuerzas Armadas lograron asestar duras pérdidas a los terroristas mientras daban caza a los remanentes de los grupos terroristas armados en las granjas próximas a la zona suroeste del barrio de Baba Amer en la ciudad de Homs.
Y en Idlib nuestras Fuerzas Armadas destruyeron un automóvil con los terroristas que llevaba en la localidad de Kafar Shlaya, en Jabal al-Zawiya. Una fuente oficial informó que cuando un grupo terrorista intentó apoyar a los mencionados terroristas, los valientes de nuestro ejército lograron matar a todos los miembros de dicho grupo terrorista. Y en la zona rural de la provincia del Ataque, a una unidad de nuestras Fuerzas Armadas desató una operación cualitativa contra una concentración de terroristas del Frente al-Nusra en la aldea de Al-Hur, perteneciente al poblado de Quinsaba, logrando aniquilar a varios terroristas y destruir 2 vehículos con los que se trasladaban. Por último, tenemos que en la ciudad de Dara, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas realizó una operación cualitativa contra las concentraciones de los terroristas en el barrio de Al-Arba'in, donde varios terroristas fueron eliminados. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. Gabinete aprueba el proyecto de una ley sobre las medidas legales y jurídicas para luchar contra el secuestro. La quinta cumbre de los líderes del grupo BRICS celebrada en Sudáfrica afirma los principios de la ley y legitimación internacional y rechaza la intervención exterior en los asuntos interiores de los países. Nuestras valientes Fuerzas Armadas infligen grandes pérdidas en las filas de los terroristas en diferentes zonas del país. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.